No lo creo, estamos en una comedia. La Federación Internacional del Automóvil, tras la descalificación de Ferrari en China, va a cambiar el reglamento. De hecho, se prevén nuevas reglas para 2026 para evitar la situación que vimos en China. En este video hablaré sobre eso y compartiré mi opinión al respecto. Pero no solo eso, también debemos ver los problemas del SF25 reconocidos en China. Vamos a hablar en detalle sobre la situación en Red Bull y también veremos el problema hidráulico que tuvo el McLaren de Norris. Antes de comenzar, por favor, dejen un like de apoyo. Si aún no están suscritos, por favor, suscríbanse y ahora veamos todo en detalle. Durante el fin de semana del Gran Premio de China, dos vehículos, el de Leclerc y Gasly, fueron descalificados por estar por debajo del peso al final de la carrera. Una situación causada por el desgaste de los neumáticos en una carrera que muchos equipos pasaron de dos a una sola parada. Episodios similares ya habían ocurrido, como en el Gran Premio de Bélgica 2024, cuando George Russell, ganador en la meta, fue excluido por la misma razón. En todos los casos, el hilo conductor es el mismo. Estrategias inicialmente basadas en dos paradas se convierten en un solo pit stop. En Spa, solo 3 pilotos intentaron esta estrategia, mientras que en Shanghái, 14 de 20 cambiaron de estrategia durante la carrera. La regularidad del peso al final de la carrera depende del margen de seguridad de los equipos, el desgaste de los neumáticos y la carga total del vehículo. En Shanghái, Leclerc perdió la quinta posición precisamente por una estimación errónea del consumo de neumáticos, agravada también por el ala delantera dañada. El hecho de que 12 pilotos hayan terminado la carrera con la misma estrategia, sin ser descalificados, muestra cómo en casos similares, los detalles mínimos marcan la diferencia. Vimos, por ejemplo, a Verstappen al final de la carrera ir a propósito al barro para aumentar el peso en kilos, aunque esto me parece más un rumor que una realidad. Para evitar que se repitan estas situaciones, el Reglamento Técnico 2026, que introducirá monoplazas completamente nuevos en aerodinámica y unidad de potencia, también traerá novedades en el peso mínimo. Hasta la fecha, el peso mínimo de 800 kilos es el mismo para la clasificación y la carrera, excluyendo variables como el combustible. A partir de 2026 se introducirán límites diferenciados según la sesión. 726 kg más la masa nominal de los neumáticos para las clasificaciones y la Sprint Qualifying. 724 kg más la masa nominal de los neumáticos para todas las demás sesiones. La masa nominal de los neumáticos será establecida por el proveedor y basada en el promedio de 50 neumáticos secos por eje, medidos después del último día de pruebas TCC precampeonato, y este cambio es fundamental y cambia completamente la temporada. De hecho, busca evitar nuevas descalificaciones por bajo peso, pero no será sencillo para los equipos lograr las nuevas metas. Como sucedió en 2022 con el regreso del efecto suelo, también en 2026 muchas escuderías podrían tener dificultades para bajar del límite mínimo. En 2022, por ejemplo, Sauber se benefició de un coche más ligero que la competencia, obteniendo una ventaja inicial. Para 2026, la Federación Internacional del Automóvil apunta a coches más ligeros y ágiles, con nuevas unidades de potencia híbridas y neumáticos de diámetro y anchura reducidos, que también deberían disminuir la diferencia de peso entre los sets nuevos y usados. Con el objetivo de aumentar la competitividad y prevenir descalificaciones relacionadas con el peso, 2026 marcará un cambio importante en la gestión técnica de los monoplazas. La Federación Internacional del Automóvil ya ha tomado las medidas necesarias. Ahora le toca a los equipos adaptarse con precisión y previsión. Ferrari quiere introducir nuevas actualizaciones para volver a apuntar a la cima. Pero mientras ellos optimizan todo para ganar, ¿estás haciendo lo mismo con tus impuestos? Discutiremos esto luego con Fiscosen, patrocinador de este video. Si tienes un número de impuestos sobre el valor añadido o estás pensando en obtener uno, debes saber que una mala gestión fiscal puede hacerte perder mucho dinero y complicarte la vida innecesariamente. Es un problema que también me planteé hasta que descubrí Fiscosen, el servicio que me permitió simplificar todo y finalmente tener control de mis impuestos sin estrés. Fiscosen ofrece una solución clara y completa para aquellos que tienen un número de impuestos sobre el valor añadido. Te permite manejar todo en línea sin necesidad de perder tiempo entre contadores, documentos complicados y fechas límite difíciles de recordar. Lo que más me impresionó de Fiscosen fue la posibilidad de tener un contador dedicado, siempre disponible para cualquier duda o pregunta. Si no entiendo algo, solo pregunto y recibo una respuesta clara al instante. Otra gran ventaja de Fiscosen es que calcula por adelantado cuántos impuestos tendrás que pagar, así que no más sorpresas o cuentas que no cuadran. Si aún no tienes el impuesto sobre el valor añadido, puedes abrirlo gratuitamente con ellos y recibir de inmediato el apoyo que necesitas. Sin importar si eres freelancer, artesano o vendes online, Fiscosen te acompaña en cada etapa. Así puedes concentrarte en tu trabajo sin preocuparte de la burocracia.
Si realmente quieres entender cuánto puedes ahorrar y cómo mejorar la gestión de tu impuesto sobre el valor añadido, te recomiendo que pruebes la consulta gratuita con un experto de Fiscosen. Es sin compromiso y te dará inmediatamente una imagen clara de tu situación fiscal. Te dejo el enlace en la descripción. Aprovecha de inmediato y no cometas el error de dejar tu gestión fiscal al azar. Dicho esto, volvamos a lo nuestro. Y la pregunta que surge espontáneamente es, ¿por qué la Federación Internacional del Automóvil no intervino antes para modificar esta área del reglamento? Ya lo vimos también el año pasado, hubo un episodio específico como el Gran Premio de Bélgica con Russell, donde un coche, debido a una estrategia arriesgada, y con razón lo intentaron, de hacer una parada menos, fue descalificado precisamente por esta razón. En mi opinión, injustamente, cada equipo debería poder probar estrategias diferentes a las recomendadas por la Federación Internacional del Automóvil y Pirelli. La situación cambiará en 2026 con un límite mínimo de peso para la clasificación y la carrera, permitiendo más margen para estrategias arriesgadas. El cambio para el próximo año es correcto, pero la Federación Internacional del Automóvil debió intervenir antes. Llegaron tarde después de los incidentes con Russell, Gasly y Leclerc en China. La Federación Internacional del Automóvil cambió las reglas tras la descalificación de Ferrari. Bueno, y eso es lo que realmente sucedió. En mi opinión, el caso de Ferrari ha causado revuelo y por lo tanto la Federación Internacional del Automóvil consideró necesario intervenir, quizás también gracias a la presión ejercida por la propia Ferrari. Pero cuidado, también hay un punto que aclarar sobre la declaración de la Federación Internacional del Automóvil después de la carrera en China. Como es habitual, la Federación Internacional del Automóvil publica al final de cada carrera el documento oficial Race Scrutineering, donde se enumeran todas las inspecciones realizadas a los vehículos. Un punto que a menudo genera confusión es el relacionado con el peso. Es importante aclarar que todos los monoplazas siempre son pesados. Algunos controles, como el de Planck y los skid blocks, se realizan aleatoriamente. Aquí surge la confusión. En la comunicación número 86 relativa al Gran Premio de China 2025, el Ferrari SF25 número 44 no aparece en la lista de vehículos sometidos a control Planck. No obstante, el último párrafo alude a una irregularidad en el monoplaza de Hamilton, haciendo referencia al documento número 80. La comparación con el Gran Premio de Austin 2023 es inevitable. Allí también Leclerc y Hamilton fueron descalificados por un desgaste excesivo del Planck. Pero en ese caso, sus números de carrera aparecían claramente en la lista principal del documento técnico sin referencias ni fórmulas ambiguas. Quien está acostumbrado a leer los informes de la Federación Internacional del Automóvil sabe que el lenguaje y la estructura son generalmente idénticos de carrera a carrera. Por eso esta anomalía llamó la atención. ¿Por qué no incluir desde el principio el coche número 44 entre los controlados por el Planck? ¿Fue quizás un control adicional solicitado posteriormente? De aquí surge una hipótesis que, aunque sin confirmaciones oficiales, está generando debate en el paddock. Es posible que inicialmente no se preveía que la Ferrari estuviera entre los coches a inspeccionar y que la inspección comenzó a raíz de la señalización de otro equipo. La Federación Internacional del Automóvil obviamente no ha proporcionado explicaciones y difícilmente lo hará. Permanece la sospecha, o al menos la duda, de que algo no siguió el procedimiento habitual. Lo que refuerza esta teoría es el hecho de que el desgaste del Planck se midió tanto en los Red Bull como en los Mercedes y los McLaren. Pero no se menciona claramente para el Ferrari número 44, si no es de pasada. En resumen, esta historia necesita aclararse, aunque en el circo de la Fórmula 1 ciertas respuestas suelen permanecer enterradas, como el Planck de un monoplaza. Es extraño, ya que es un procedimiento que sigue los estándares usuales de carrera a carrera. Si un vehículo no debe ser sometido a un control extra al azar, ¿por qué luego se verifica? Entienden que hay una anomalía, hay algo extraño. Queda el hecho de que el vehículo 44 no era regular, pero tampoco debía ser verificado en este caso. Se puede debatir si los controles aleatorios son la solución adecuada. Quizás deberían inspeccionarse todos los autos, pero este es el procedimiento actual de la Federación Internacional del Automóvil, y eso significa que alguien señaló el vehículo 44 sobre el desgaste del Planck e hizo un control extra que no estaba previsto. En este caso, también se podría hablar de conspiración. Pero muchas de estas realidades de la Fórmula 1 permanecen ocultas y, desafortunadamente, para el próximo Gran Premio ya nos habremos olvidado de ellas. Pero hablemos ahora de los problemas de la Ferrari SF25, que surgió después del Gran Premio de China. ¿Está Ferrari en crisis? Los hechos son claros. El rendimiento de la SF25 no cumple las expectativas. Se vio en la pista, lo confirmaron los pilotos, y si el equipo excluye problemas de correlación, como declaró el director técnico Loic Serra, queda el problema de un monoplaza que todavía hoy escapa a la plena comprensión de los ingenieros de Maranello.
No es solo una cuestión de rendimiento. Ferrari también ha tenido dificultades en la gestión de los fines de semana de carrera, a diferencia de Red Bull, que, incluso con un coche no perfecto, logra maximizar el potencial gracias al talento de Verstappen. El equipo ha acumulado errores en aspectos fundamentales. La doble descalificación en China después de pole y victoria en el sprint es la demostración de un proyecto que no funciona como debería, ni en la pista ni en el muro. Desde las pruebas en Bahrein, la SF25 ha mostrado comportamientos difíciles de manejar. Al analizar los datos e imágenes de las primeras carreras surge un hecho claro. La Ferrari sufre de subviraje crónico, no de sobreviraje. A pesar de las apariencias y algunos momentos de inestabilidad al salir, es el comportamiento al entrar en la curva lo que revela la verdadera limitación. De hecho, los pilotos se ven obligados a ángulos de dirección superiores a lo normal para alcanzar el punto de cuerda. Cuando luego aceleran en la salida, la parte trasera ya cargada e inestable lucha por garantizar adherencia, generando desequilibrios y pérdida de tracción. La causa principal está en el equilibrio aerodinámico. El fondo del SF25 es capaz de generar mucha carga, pero solo dentro de una ventana operativa muy estrecha. El exceso de fuerza descendente, localizado principalmente en la parte trasera, desplaza el centro de gravedad dinámico hacia el tren trasero, provocando el efecto de subviraje. Los equipos de punta como Red Bull y McLaren trabajan para evitar precisamente esto, contener el pico de carga debajo del monoplaza, haciendo el equilibrio más homogéneo y predecible. Este enfoque garantiza una mayor estabilidad y un coche más fácil de llevar al límite. Ferrari en este momento no puede hacerlo. Para mejorar, el equipo debe intervenir en la interacción entre el fondo y la suspensión trasera, que aún no está optimizada. Es necesario ampliar el mapa aerodinámico del coche y hacer más manejable la distribución de la carga. Las actualizaciones previstas irán precisamente en esta dirección: reducir el pico de carga, hacer más constante el comportamiento del monoplaza y corregir el subviraje que perjudica tanto a Leclerc como a Hamilton. En resumen, la SF25 tiene potencial, quiero reiterarlo, pero por ahora sigue atrapada en un equilibrio inestable y hasta que no se resuelva el balance, Ferrari seguirá alejada de las posiciones que importan. ¿Y cómo va el desarrollo del Ferrari SF25 para este año? ¿Qué áreas se modificarán más? Ya durante las pruebas de pretemporada, el equipo había identificado algunas críticas, en particular relacionadas con la generación de carga aerodinámica. Por eso, Ferrari ha adelantado el programa de desarrollo con el objetivo de introducir las primeras actualizaciones ya en Japón, con más novedades previstas para Bahrein. El corazón del problema parece ser el fondo del coche, componente clave en los monoplazas con efecto suelo. Los datos han mostrado una ventana operativa muy estrecha. Varios observadores han notado el tren trasero, sugiriendo un problema de squat excesivo, lo cual significa un descenso exagerado de la parte trasera al acelerar. Pero la realidad es más compleja. Como también surgió en Australia y luego en China, Ferrari intentó llevar al límite la configuración para maximizar la carga, arriesgándose a salir de la ventana reglamentaria por el desgaste del fondo. Sin embargo, es improbable que el problema sea puramente mecánico. La gestión de la altura del suelo, los recorridos del fondo y la rigidez de las suspensiones son parámetros ajustables. Más probablemente la SF25 tiene un mapa aerodinámico limitado y demasiado sensible a los cambios de configuración. El fondo, aunque genera una buena carga, solo lo hace en un rango limitado de condiciones. Otros equipos parecen manejar mejor las alturas y reducir el desgaste del patín gracias a soluciones inteligentes y ajustes flexibles en algunas áreas del fondo, como la zona del T3, un tema delicado que a menudo también es mencionado por los pilotos en conferencias de prensa, como en el caso de Leclerc en Australia. De hecho, la SF25 en China mostró un buen potencial con un peso más bajo e incluso menos combustible, 30-35 kilos menos de peso, lo que indica que la inestabilidad aerodinámica sigue siendo el problema principal con la carrera larga. La SF25 tiene dificultades principalmente en la gestión del balanceo y en el guiñada. En resumen, el objetivo es ampliar el mapa aerodinámico, y estos cambios llegarán ya en las próximas carreras. Será muy importante para Ferrari traer las actualizaciones lo antes posible para intervenir en el potencial de la SF25 y en caso de que no funcionen, apuntar ya al 2026 para que no se quede, entre comillas, atrapado para el próximo año. Dicho esto, debemos retomar el tema de Red Bull. De hecho, durante la semana llegará el anuncio oficial de Tsunoda en Red Bull en lugar de Lawson. La paciencia se ha acabado. Red Bull ha decidido realizar un sorprendente intercambio ya desde el próximo Gran Premio en 1900 de Japón. Tsunoda saldrá en el RB21 junto a Max Verstappen, mientras Liam Lawson volverá a Racing Bulls para unirse a Isaac Ayar en el V-Carb 02. Un giro inesperado que desmiente meses de evaluaciones y reflexiones.
Helmut Marko y Christian Horner habían elegido a Lawson en lugar de Tsunoda a principios de año, también rechazando a Lapinto debido a la solicitud económica de Williams de 20 millones, y después de solo 2 carreras. Sin embargo, la situación se ha invertido. Lawson ha tenido dificultades con un monoplaza tan complicado como el RB21. Y como Albon ha explicado varias veces, conducir un Red Bull es como manejar un ratón con una sensibilidad muy alta cuando juegas a un videojuego. Te das cuenta de que cada pequeño cambio hace una gran diferencia en la pista y solo Verstappen puede manejar esto. Red Bull. Mientras que Tsunoda ha convencido a todos con un brillante inicio de temporada, Suzuka, su hogar, será el escenario ideal para este debut tan esperado y arriesgado. Es una oportunidad de oro para Tsunoda, pero como hemos dicho, la Red Bull es un coche hecho al estilo único de Verstappen. Veremos si el piloto japonés podrá controlar este Thor desbocado. Muchos pilotos no han podido adaptarse al estilo requerido por Red Bull, desde Gasly hasta Albon. La RB21 está demasiado centrada en Verstappen, incluso según Lawson hoy. Pierre Rocher, el director técnico de Red Bull, lo ha insinuado. El talento. Max es una ventaja, pero también un riesgo porque oculta los problemas del vehículo y hace difícil evaluarlo con otros pilotos. La verdadera pregunta es, ¿Red Bull realmente necesita un segundo piloto o solo alguien que sobreviva? Hasta hoy diría que incluso Tsunoda tendrá dificultades con este RB21, ya que está diseñado para un estilo de conducción específico De Verstappen. Y cuando aumentas la sensibilidad del mouse al máximo, ningún piloto podrá manejar este monoplaza. Pero será interesante ver cómo Tsunoda se desempeña en Red Bull. En mi opinión, Tsunoda tiene una ventaja sobre los demás pilotos que han llegado a Red Bull. Es un piloto impulsivo, lo cual es su defecto. Pero es un piloto que se esfuerza mucho y que estudia mucho para tratar de llegar al límite. Tiene un poco de esa mentalidad japonesa en tratar de respetar las órdenes. Y en una visión muy austriaca del equipo, la de Red Bull, liderada de hecho por Helmut Marko, en mi opinión, podría adaptarse bien, porque no sufre de esa emotividad que quizás han acusado los pilotos en el pasado. Consideremos a Pérez al final de la temporada anterior, pero ahora surge otra interrogante. ¿Funciona el sistema del Red Bull Junior Team? El fracaso de Lawson amplifica un problema mucho más amplio. El Junior Team de Red Bull ya no produce talentos a la altura del equipo principal. La despedida de Pérez, a quien se le acababa de renovar el contrato, había puesto los reflectores en la incapacidad de la cantera para producir pilotos realmente competitivos. Y Tsunoda sigue siendo la última oportunidad interna y mediática. Un piloto que, sin embargo, fue descartado en invierno a favor de Lawson. Ahora tiene una gran oportunidad de debutar ante su público en Suzuka. Y en mi opinión, desde el principio debió poner a Tsunoda en Red Bull y a Lawson en Racing Bulls. No es que no crea en las capacidades de Lawson, también porque es un piloto fenomenal. En mi opinión, Lawson es un gran talento, pero le permite acostumbrarse mejor a conducir un coche más fácil, que es el Racing Bulls, también lo puso Verstappen, y entonces ponías a Lawson y a Hayare juntos, veías cuál de los dos era más fuerte, y mientras tanto ponías a Tsunoda, que ya ha aprendido en Racing Bulls, en Red Bull. Esa fue la elección correcta desde inicios de 2025. Se equivocaron, y si han retrocedido, veremos cómo le va a Tsunoda en Red Bull. La comparación con los otros equipos junior de las casas rivales es abrumadora. Mercedes ya puede sonreír con Andrea Chimiantonelli, 2 gran premios convincentes. Ferrari ha presentado a Oliver Behrman, un joven inexperto, pero con potencial de crecimiento en un equipo de élite maduro. Alpine y Sauber están dando espacio a Jack Doohan y Gabriel Bortoleto. Para Lawson llega la última llamada en Racing Bulls, porque la paciencia se ha agotado y cada punto es vital para el campeonato de constructores. Tal vez Lawson debió haber tenido más carreras, ya que 2 son muy pocas. Veremos su desempeño en Racing Bulls. Hecho sabe que esto confirma una vez más que Red Bull está centrado en Verstappen. Esto representa un gran problema, sobre todo para la lucha por el campeonato de constructores. La última cosa de la que debemos hablar es el problema que tuvo McLaren en el auto de Norris durante el Gran Premio de China. Los primeros análisis sugieren que hubo una fuga en el sistema hidráulico del auto, el mismo sistema que controla el sobreviraje, el embrague, el diferencial, el drag reduction system y sobre todo el sistema de frenado por cable, es decir, el sistema electrónico que controla la frenada trasera recuperando energía a través del MGK. Y el frenado por cable es esencial en la Fórmula 1 moderna porque permite integrar la frenada mecánica con la regeneración eléctrica, ofreciendo al piloto una potencia de frenado uniforme y predecible. Aunque el sistema de frenado tradicional hubiera permanecido intacto, el mal funcionamiento del frenado por cable probablemente causó un sobrecalentamiento de la bomba de frenos, lo que llevó a la conocida extensión del pedal. Por ello, los ingenieros indicaron a Norris moderar la frenada y evitar frenazos bruscos. En Shanghai, Norris manejó el riesgo con frialdad, manteniéndose concentrado y defendiendo el segundo lugar con maestría.
Pero cuidado, estos problemas no deberían presentarse en ningún monoplaza de Fórmula 1. Por lo tanto, McLaren debe revisar su vehículo y tratar de evitar estas posibles situaciones muy riesgosas, porque pueden llevar a la retirada de un piloto. Háganme saber en los comentarios su opinión sobre todos los temas que hemos tratado en el video. Recuerden dejar un me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video del canal. Diariamente les informo sobre las novedades de la Fórmula 1, especialmente de Ferrari. Les dejo otros videos relacionados aquí desde Las Es Todo. Nos vemos en un próximo video.